15 años pisó por primera vez el Palacio de Gobierno cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia de Perú. A los 19 años, después de la separación de sus padres, tomó el rol de primera dama y con ello comenzó su vida política. Hoy, a los 51 años y a la misma edad en que lo hizo su papá, Keiko Fujimori logró llegar al sillón presidencial. Este martes, Fujimori juró como presidenta de Perú y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular como mandataria. El camino fue largo. Fujimori comenzó en el Congreso cuando en 2006 logró ser la parlamentaria más votada, aunque aún muy joven para ser candidata presidencial. Después de eso debió sufrir 3 derrotas presidenciales consecutivas. En 2011 frente a Ollanta, en 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 frente a Pedro Castillo. Finalmente, la cuarta fue la vencida para la heredera del fujimorismo, quien en las últimas elecciones venció al candidato de izquierda, Roberto Sánchez, con una diferencia de menos de 50.000 votos. Podríamos decir que Keiko Fujimori se preparó toda su vida para este momento, aunque el reto ahora es grande. El primer desafío para la nueva presidenta es dar estabilidad política a un país que ha vivido una década de mandatarios renunciados o destituidos. En su primer discurso, Fujimori juró gobernar durante los 5 años que dura su mandato, ni un día más. También prometió mano dura contra la inseguridad y enfocarse en una de las primeras emergencias que experimentará el país, el fenómeno del Niño. Otro punto importante en las palabras de la mandataria fue el término reconciliación. Tras asumir la conducción de un país completamente dividido, Fujimori hizo hincapié en la necesidad de sanar las heridas del pueblo. Sin embargo, sus críticos no olvidan que durante su campaña no se vieron intentos de distanciarse del legado autoritario de su padre, condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Más aún, el fujimorismo, liderado por Keiko Fujimori, ha encabezado algunas de las oposiciones más obstruccionistas de los últimos años. La buena noticia para la presidenta de Perú es que comienza un gobierno en un escenario económico más favorable que el de sus predecesores. Fujimori recibe una economía en crecimiento y un entorno internacional favorable. Finalmente, después de años de campañas presidenciales, la tarea que tiene Keiko Fujimori entre las manos no es convencer a los peruanos de que merece gobernar, sino demostrar que puede hacerlo. Aquí comienza Conexión Global Prime. En este capítulo vamos a analizar entonces la figura de Keiko Fujimori, quien ayer asumió como presidenta de Perú, una ceremonia donde asistieron distintos mandatarios, entre ellos el presidente de nuestro país, José Antonio Kast. Dio sus primeras palabras como presidenta y también sufrió su primera protesta. ¿Qué pasó ayer? Laura Soto nos cuenta. Estamos observando en pantallas ya exclusivas del canal del Congreso a la presidenta electa Keiko Fujimori, que es la primera presidenta electa mujer en sí. Ingresa la presidenta electa Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Es un hito republicano que se celebra en esta fecha hace más de 80 años. Cada mandatario elegido por voto popular en Perú es investido un 28 de julio, el mismo día que se celebra la independencia del país. Alberto Fujimori lo vivió por primera vez hace 36 años. Ahora es el turno de su hija. Juro que defenderé esta tierra, la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la independencia de los poderes del Estado, y que trabajaré incansablemente por un país seguro, próspero y unido. Keiko Fujimori es la primera mujer en convertirse en presidenta por voto popular en la historia de Perú, una figura polarizante por el peso de su apellido y que reivindica el legado de su fallecido padre, condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción. Mientras en las calles de Lima protestaban contra su investidura, al interior del Congreso también se vivió un momento de tensión.
Cuando Fujimori se disponía a pronunciar su primer mensaje a la nación, un grupo de congresistas opositores se retiraron del hemiciclo portando fotografías de los ciudadanos fallecidos durante el estallido social en Perú. Superado ese episodio, dio inicio a su discurso. Asumo hoy la presidencia de la República con profunda humildad. El diagnóstico de nuestra patria en este momento es complejo y doloroso. Recibimos un país marcado por el abandono. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación. En sus 45 minutos de locución prometió gobernar para todos los peruanos sin excepción y ofrecer una ruta clara para resolver las urgencias del país. Como primera prioridad destacó la concentración de su gobierno en dos frentes con el uso de recursos extraordinarios, mitigar los efectos del fenómeno del Niño y luchar contra la inseguridad ciudadana. Tenemos miedo por nuestras vidas al salir a la calle o que nuestras casas se inunden en pocos meses. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado. Entre los líderes que asistieron a la ceremonia estaban el presidente José Antonio Kast, Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Rodrigo Paz de Bolivia y el rey Felipe VI de España. Antes de asumir el poder, Fujimori mantuvo reuniones bilaterales con algunos de ellos, incluido el mandatario chileno. Los lazos de amistad, los lazos comerciales, los lazos diplomáticos con Perú están en un muy buen momento y eso lo queremos profundizar. También podemos compartir experiencias. Así como nosotros en los últimos días hemos sido golpeados por las inclemencias del tiempo, hemos podido conversar con la presidenta Fujimori respecto de esta situación que podría eventualmente también afectar a Perú. Keiko Fujimori llega así a la Casa de Pizarro con la promesa de restablecer el orden y la reconciliación nacional. Por ahora corre con ventaja en el Congreso con el retorno de la bicameralidad, donde su partido es la primera fuerza parlamentaria. El objetivo es romper la racha de inestabilidad política y cumplir sus 5 años de mandato, convirtiéndose en la 9ª persona en asumir el sillón presidencial en tan solo una década. Ahí lo veíamos entonces. Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú, pero ¿qué país reside? Esa es la pregunta ahora entonces. Y para eso ya está acá nuestra subeditora Isel Guerra para contarnos las cifras más importantes de este país. Isel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Sí, cifras relevantes para entender el contexto, ¿no? En el que se encuentra la nación vecina. Vamos rápidamente a revisar algunos de esos números con nuestras gráficas. Partiendo por el número de habitantes, 34.157.000 habitantes aproximadamente es lo que contabilizó el censo que, ojo, se llevó a cabo el año pasado, el 2025. Y aquí se confirma, por cierto, que Perú es el 4º país más poblado de la región después de Brasil, de Colombia y de Argentina. Y con algunos análisis que se hicieron, por cierto, cuando se revelaron estas cifras. Por ejemplo, que entre 2017 y 2025 este país creció en 3 millones aproximadamente de personas. Parte importante, señalan aquí los expertos, de ese crecimiento entre 2017 y 2025 respondería entonces a la presencia de inmigrantes en este país. Yendo más al desglose respecto a esta cifra, Alicia, aquí hay más mujeres que hombres en Perú. De hecho, las mujeres representan el 50,6% de la población nacional y las edades entre 15 y 59 años representan el 62% de la población nacional. El promedio de la edad que existe en Perú es de 34,2 años. Es el cálculo que se hizo a raíz, por cierto, de las cifras disgregadas de parte del censo que se llevó a cabo el año pasado, pero con ojo, lo que es un problema, por cierto, para muchísimos países de nuestro planeta, la disminución de la población infantil por sobre, por cierto, una población que está envejeciendo cada año. ¿Qué pasa? Perfecto. Vamos a seguir con otra de las cifras y es la inmigración. Yo se los mencionaba anteriormente como uno de los factores que explicarían este aumento de la población durante estos últimos 9 años. Y claro, aquí la inmigración se cifra en 1.500.000
500.000 personas aproximadamente, al menos hasta 2025. Y ojo con esta cifra, porque representarían el 4,8% de la población nacional. Hay mayormente hombres, el 53% por sobre las mujeres, y con los 3 países que tienen la mayor cantidad de su población en este país. La población venezolana es 1,2 millones aproximadamente, luego le sigue Colombia y posteriormente Ecuador, y con, ojo, una cifra bastante llamativa que han destacado algunos medios, como por ejemplo Perú en Cifras, que señala que la población migrante supera algunas regiones, como por ejemplo la población que hay en Arequipa. Y eso hace alusión, por cierto, a que en la región de la Arequipa hay 4,7% de la población que vive en Perú, por sobre este 4,8% que yo te mencionaba anteriormente y representa la población migrante en este país. Es uno de los datos que llama muchísimo la atención, pero que refleja también la cantidad de personas que ha recibido la nación vecina, sobre todo en estos últimos 10 años, que por lo demás no es ajeno a otras realidades que se enfrentan también en nuestra región. Bueno, eso te iba a decir también, porque en las reuniones bilaterales que hubo se habló mucho también respecto de la migración y cómo hacer frente a esto. Sí, exacto, con ahora además un viraje a la derecha que vemos prácticamente de gran parte de los líderes que hay en nuestra región y precisamente que buscan hacer foco a lo que ha sido la migración durante estos últimos años. Vamos a ir avanzando, Alicia, en cifras económicas para entender el contexto que ha estado atravesando este país y el que recibe Keiko Fujimori desde el día de ayer al asumir la presidencia peruana. El PIB per cápita es de $9.684 según el registro que tiene el Banco Mundial. Se estarán preguntando cuánto es el PIB entonces de nuestro país. Bueno, esta cifra para comparar. Comparemos precisamente esos números, $17.994. Prácticamente casi el doble respecto de la cifra peruana, y aquí con ya más en lo técnico, el crecimiento, el primer trimestre, el crecimiento de Perú fue de 3,5%, por encima de lo previsto. Aquí algunos analistas apuntan a que esto respondería más bien al apoyo en el gasto privado y con un rango de crecimiento que hay para los próximos 2 años de 3,1 aproximadamente para este 2026 y de 3,5 para el 2027. Ya vamos a volver a esa cifra, pero sigamos con el sueldo mínimo. Es de 1.130 soles, que eso es aproximadamente $297 al cambio actual. Y claro, con la inflación, que es del 13,57 interanual, al menos el último registro que hay, por cierto, de esta cifra en Perú, y con la diferencia de Lima, un 4,01% en la tasa interanual. Estas cifras se corresponden al dato más reciente, que corresponde al mes de junio, y en ese momento se había planteado que la inflación en los últimos 6 meses era del 3,4%, muy en la línea, por cierto, de lo que ha sido esta inflación interanual que se saca, ¿no?, respecto de los últimos 12 meses. Hay algunas explicaciones respecto a esta cifra, Alicia. Una economía peruana que ha mostrado signos de repunte, también expansión en el gasto privado, en el consumo de los hogares y también la inversión. Pero también allí hay otros factores, por ejemplo, la situación con el petróleo y el Medio Oriente, ¿no?, que también ha impactado tanto como lo ha sido nuestro país a otras naciones, y es el caso, por cierto, de Perú. Pero ojo también con este otro factor, el Niño, y es este fenómeno climático que también está afectando a Perú en el tema de la pesca, así como también de la agricultura. Y ya hay algunos medios que están reportando respecto a los efectos que puede tener precisamente este fenómeno, como es el Niño, en el caso, por ejemplo, de la economía y muy particularmente en el caso de la inflación. Yo les mencionaba que nos teníamos que quedar con un dato, y es respecto de la cifra de crecimiento, ¿no? Y con estas proyecciones que se hacen a lo largo de los próximos años. ¿Por qué? Porque también el medio Perú en Cifras hace una comparación de la situación actual de Perú con la que vive nuestro país. Y aquí lo que saca este medio es que Perú para recién el 2059 va a poder tener el nivel de economía como la que tiene Chile hoy en día. Y eso es bajo un crecimiento del 13% aproximadamente, que es la proyección que se hace para las próximas décadas.
si es que esa cifra aumentara al 4% de crecimiento, bueno, se reducirían 11 años. Y si es que llegara a crecer al 6%, como en algún momento lo hizo Perú hace algún tiempo atrás, bueno, esa fecha reduciría bastante hasta el 2039. Pero si sigue con el mismo ritmo de crecimiento actualmente Perú, para llegar al nivel que tiene Chile, tendrían que pasar aproximadamente 3 décadas. 30 años. Sí, exactamente, es muchísimo, pero nos sirve por lo demás para poder comparar y mencionar también las economías y los crecimientos que tienen respectivamente estos dos países. Ahora, es interesante también que hablaste del sueldo mínimo, porque ayer fue parte importante del discurso, promete aumentar este salario mínimo. Exactamente, sí, siendo, sin duda te diría, Alicia, una de las premisas que más buscarían aquí también los peruanos, teniendo en cuenta por lo demás el nivel que tiene actualmente la economía peruana y buscando también ampliar estas medidas al nivel ya más privado, ¿no? Como lo hemos visto por lo demás con algunas de estas acciones. Vamos a ir avanzando en esta revisión de los números para hablar de la seguridad en Perú. Los homicidios actualmente se encuentran en el 10,7 por cada 100.000 habitantes aquí y hay algunas dinámicas criminales que son objeto de análisis. Por ejemplo, el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Respecto de este último punto, de la extorsión, que fue un tema bastante tocado el año pasado, particularmente en el sector de transporte, porque llevó a que entre el 2024 y el 2025 el sistema de transporte y sobre todo las empresas denunciaran una suerte de red de extorsión. ¿Y qué llevó a eso? A que finalmente paralizaran algunas de sus funciones, porque señalaban que la extorsión estaba siendo un tema bastante complejo y el que se estaban enfrentando ahora precisamente este tipo de gremios en Perú. En total se habla de 3.675 homicidios hasta la fecha, no relacionados con la extorsión, sino que en total, pero nos sirve para graficar también, por cierto, la situación de seguridad en este país. Respecto de la población penal, casi 100.000 internos es la cifra que hay actualmente según el INPE y con una población carcelaria que creció entre el 2017 y el 2024 un 15,9%, una situación crítica con niveles de hacinamiento e ineficiencia estructural, señalan aquí algunos expertos respecto del número de la población penal. Me había quedado una cifra en el tintero, Alicia, es respecto de la comparación que podemos hacer ante los homicidios, porque en Perú hay 10,7 por cada 100.000 habitantes, en Colombia es de 25,8, en nuestro país de 5,4 y en Argentina de 3,7. De todas maneras, según las encuestas, la inseguridad es el tema que más les importa a los peruanos. Exactamente, sí. Y con lo que te mencionaba anteriormente, las extorsiones se tomaron punto importante de la agenda el año pasado respecto de una de las principales demandas que estaban planteando en este caso gremios como las de transporte. Y por último, respecto de la población penal, también ella promete la creación de megacárceles que se hizo popular con el presidente de El Salvador. Y que hemos visto también a otros candidatos y presidentes de nuestra región también apuntar en esa misma línea. Y sí, muchas gracias, siempre claro como todos los días. Muy bien, Alicia. Chao, nos vemos. Ya para comenzar de lleno con el análisis de lo que está ocurriendo en Perú, vamos a tomar contacto de inmediato con Fernando Tuesta, él es politólogo, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú y también ex jefe de la OMPE. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Gracias por la invitación. Fernando, me gustaría primero que nos comentaras si para ti este es un nuevo Fujimorismo, la llegada de Keiko Fujimori, o hay relación con el legado de su padre. ¿Podemos hablar de una nueva derecha con Keiko Fujimori o es más de lo mismo? Bueno, en realidad hace un tiempo ya lo es así. No necesita haber llegado al gobierno para mostrar continuidad y también distancia del Fujimorismo de los 90. Evidentemente el Fujimorismo de los 90 estaba articulado al contexto de cómo nació, vale decir, con una hiperinflación de 7.300, con un terrorismo en un nivel alto
de acoso en todo el país, con un nivel también de corrupción del gobierno de Alan García, y luego las medidas que tomó Alberto Fujimori, que por un lado estos flagelos los redujo, los dos primeros, pero terminó siendo un gobierno autoritario. De eso ha bebido algo Keiko Fujimori, que fue la primera dama de aquel gobierno, pero ha hecho algunas cosas distintas. Alberto Fujimori nunca creó un partido político. Para él los partidos les eran incómodos. Keiko Fujimori construye Fuerza Popular y en este cuarto intento obviamente logra el triunfo, como todos saben, pero también hay diferencias. Alberto Fujimori nace como una ruptura al establishment que lo representaba Mario Vargas Llosa en 1990. Ella ahora representa el establishment. Es esta derecha, por lo tanto, que ya viene de atrás y que tiene estos componentes, ¿no? Anteriores y presentes. Fernando, y esta derecha, ¿cómo la calificarías tú considerando que se habla de que América Latina está girando a la derecha? Sin embargo, hay figuras como Javier Milei, como Nayib Bukele, Abelardo de la Espriella, que claro, llegan a la presidencia como outsiders, pero también hay casos como el de Keiko Fujimori o de José Antonio Kast en nuestro país, que es una derecha, podríamos decir, más tradicional. ¿Compartes ese análisis? Bueno, sí hay un giro, pues, a la derecha en la región, pero hay dos diferencias. En casi todos los casos, los que triunfan lo hacen no solo por ser de derecha, o quizá no necesariamente por ser derecha, sino porque son los opositores a gobiernos de justamente un color distinto, ¿no? De izquierda generalmente, y ese desgaste, digamos, es operado a su favor de estos candidatos. En el caso de Keiko, no. Los últimos gobiernos de la última década han sido gobiernos extremadamente débiles y muy por el contrario, el poder va a residir en el Congreso, donde Fuerza Popular es un actor preponderante y en consecuencia hay una distinción. Ella no vence contra un gobierno que se retira que de izquierda, o en todo caso es un gobierno. El último presidente que hemos tenido, José María Balcázar, la mayoría de los peruanos ni lo conocía, ¿no? Ese es un punto que lo distingue. Y lo segundo, que a la derecha de Keiko Fujimori había crecido una derecha más, digamos, radical, una extrema derecha, muy en el estilo y el perfil de varios presidentes de América Latina. Esas son, yo diría, las dos diferencias. Fernando, si bien sabemos que en el Congreso tiene una primera mayoría, de todas maneras no tiene una mayoría absoluta. Y en ese sentido, ¿Fujimori va a tener que hacer alianzas con esta extrema derecha? Bueno, hace un par de días, un poco más, logró la mesa directiva de la nueva Cámara de Senadores, en acuerdo justamente con Renovación Popular, que de extrema derecha, gracias a ello, dirige la principal Cámara, porque en el diseño que justamente Fuerza Popular y otros lograron en el Congreso anterior, el rediseño del Parlamento peruano, el peso, el poder y las decisiones fundamentales están en el Senado, y eso lo ha ganado. En la Cámara de Diputados no ha ganado la oposición, pero como repito, el peso está en el primer caso. Ahora, esa suerte de coalición, a diferencia de Chile, por ejemplo, y otros países de la región, en el Perú no hay una costumbre, y creo que lamentable, de constituir alianzas claras, alianzas de cara al elector, al ciudadano, alianzas con puntos que permiten unirlas a los partidos conformantes.
sino aparecen como coaliciones informales, ¿no? Como esta, ¿no? Como esta, por ejemplo. Fernando, ¿se aleja entonces la posibilidad de recurrir nuevamente a este mecanismo de la vacancia presidencial que hemos visto usar en los últimos años en Perú debido entonces a la instalación, al regreso de la bicameralidad? Por un lado, por la bicameralidad, porque primero se tiene que aprobar en diputados, luego pasa en senadores, y luego porque en senadores se requerirían, para confirmarla, 40 votos. 40 votos, y la oposición tiene 30. Y es una oposición, en el Senado, compuesto por 4 partidos que no tienen la cohesión y la disciplina. Ya se demostró cuando perdieron la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Uno de sus miembros votó de manera nula, con lo cual posibilitó el triunfo del oficialismo. Y yo creo que esta lamentablemente mal usada figura de la vacancia, por lo menos parece ser que en este quinquenio no se va a poder usar como se hizo anteriormente. ¿Y en qué pie entonces queda la oposición? Vimos que ayer en la ceremonia de juramentación protestaron, salieron del hemiciclo cuando Keiko Fujimori comenzó su discurso. ¿Cómo queda posicionada la izquierda peruana? Bueno, esta es una anécdota lamentable, pero es una anécdota que en el Perú, lamentablemente también, viene arrastrando a lo largo de, no digo 10 años, esto lo tenemos de hace medio siglo, 40 años. Las asunciones de mando suelen ser acompañadas por protestas. Los hemos visto de izquierda, de derecha, fujimorismo, antifujimorismo, en este caso también. Entonces, los que ahora están en el gobierno lo hicieron exactamente como ayer, el fujimorismo en el 2021, en el 2016, el 2011. Son estas malas costumbres de los partidos peruanos, lamentablemente. Por último, Fernando, ¿hay opción de que pueda haber protestas sociales en las calles con este mandato de Keiko Fujimori? ¿Hay alguna figura que pueda liderar estas manifestaciones, considerando que Pedro Castillo está en la cárcel y que parecía ser una figura que podía entonces movilizar a la ciudadanía? Las manifestaciones las hubo muy fuertes, se sabe, fin del 2022, inicio del 2023, fueron contundentes, muy violentas, muy fuertes, pero desarticuladas, sin unidad entre ellas, muy espontáneas, muy reprimidas también, por cierto, pero no creo que inmediatamente vaya a existir este tipo de acciones, porque además, lamentablemente, fallecieron más de medio centenar de peruanos, a quienes, por supuesto, no se ha hecho justicia. Y es uno de los, por ejemplo, déficit del discurso inaugural de Keiko Fujimori. No dijo absolutamente nada en razón de estos muertos y muchos heridos también, y que eso sí es un tema pendiente, pero no creo que en el corto plazo esto vaya a suceder. Tenemos 2 problemas fundamentales, uno de inseguridad ciudadana que recorre toda la región, y nosotros estamos esperando el fenómeno del Niño, que ya se siente en el Perú y que va a traer de todas maneras desastre natural, y que es en donde nos estamos y nos debemos de preparar para enfrentar. Fernando, antes de despedirte, me gustaría también preguntarte respecto de la política exterior de Keiko Fujimori. ¿Qué se espera respecto de las relaciones internacionales en este mandato? Bueno, hay algunos mensajes, ¿no? Para empezar, el nuevo canciller es una persona que ha trabajado en la embajada norteamericana por muchos años. Él no es que tiene, digamos, una formación de diplomático, no es diplomático de carreras, es, digamos, un canciller
político, ¿no? Con cercanías con Estados Unidos. En un país como el nuestro, donde China es el principal socio comercial. Este es un punto. No creo, sin embargo, que Keiko Fujimori se vaya a jugar totalmente para una relación solo estrecha con Estados Unidos, porque, como repito, nuestro socio comercial principal es China. Hay muchas inversiones chinas en el Perú. Probablemente ese era un mensaje para mostrar de que no ha sido así, me refiero a favor de China, lo que se está pensando en el gobierno. Y luego el alineamiento a los gobiernos, básicamente, sí de derecha, sí, eso no cabe duda, han estado presentes, están presentes aún presidentes de varios gobiernos de la región, de esta tendencia, en donde ella se siente ciertamente más cómoda. Fernando Tuesta, politólogo, académico de la Pontificia Universidad Católica de Perú y ex jefe de la OMPE, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Gracias a ustedes, hasta otra oportunidad. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a continuar analizando entonces la figura de Keiko Fujimori y principalmente el primer mensaje que entrega como presidenta de Perú. Ya volvemos. Estamos de regreso en Conexión Global Prime, analizando lo que está ocurriendo en Perú, que tiene una nueva presidenta, Keiko Fujimori. Y quizás uno de sus principales desafíos va a ser combatir la sensación de inseguridad en el Perú. De hecho, según las encuestas, para los peruanos la delincuencia es su principal preocupación. Jimena de la Quintana, nuestra compañera de CNN en español, está en Perú y les salió a preguntar a los peruanos entonces qué esperan de este nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Veamos el informe. No me falta un plato de comida, ni a mis nietos ni a mis hijos, pero eso se puede ir si no se gobierna bien. El día que conversamos con María Tito, Keiko Fujimori recibía sus credenciales como presidenta electa de Perú. Tito veía la transmisión en vivo del evento, sentada en el local que alquila y donde sirve desayunos y almuerzos a diario en el distrito de San Juan de Miraflores, uno de los más inseguros de Lima. Durante su campaña, Fujimori prometió orden. ¿Cuál es el problema principal que usted cree que tiene que atender el próximo gobierno? Primordial, la delincuencia, tanta gente que muere. Inocentes, gente que es la impotencia, por ejemplo, de mí, ¿no? Como yo, como peruana, digo, trabajamos tanto para que vengan y en un día te desaparece. Este es para la sopa, acá está el caldo de gallina. Ajá. Y este es el caldo de mote, como le ve. ¿Qué es lo que cocina todos los días? ¿A qué hora se tiene que levantar? Yo me levanto 2 de la mañana para sacar el caldo y el de mote, la gallina, y los desayunos que prepara mi esposo para ir a trabajar. El pequeño puesto de Félix Loza, su esposo, está a pocas cuadras del local de María Tito. Tiene 65 años, 3 más que ella y una parte importante de su vida vendiendo en este mismo lugar. Este es ponche de habas. Bueno, este es el puesto de Félix. Félix tiene, me dijo, 10 años aquí, ¿verdad? Y a diario vende 300 de estos vasos. Y también estos panes, en este caso es una hamburguesa, pero la idea es que la gente que pase por aquí desayune antes de ir al trabajo. Como vendedor, como comerciante, ¿qué es lo que más le preocupa? Ahorita me preocupa porque la pasada me han robado la vez pasada acá. Me robaron, me botaron acá, me pegaron. ¿Qué pasó? ¿Lo asaltaron? Me asaltaron. ¿Cuántas personas? 2 eran, con moto. María del Carmen, cliente de Loza, llegó como lo hace siempre a comprarle mientras conversábamos. Dice que tiene la misma preocupación. Lo más urgente es la delincuencia, porque todos estamos en peligro por culpa de los delincuentes, que les falta más resguardo policial. A las 11 de la mañana, luego de 6 horas vendiendo desayunos, Loza camina hacia el local de su esposa para ayudarla y seguir trabajando. Tienen 5 hijos y llevan 45 años casados. Yo trabajaba como ambulante en la calle, así, buscando mi carretita y todo. Pero ¿qué pasaba? Venían y me quitaban todo.
Le robaban. Me quitaban todo. Entonces ya para recuperar eso no podías. Ambos cierran antes del anochecer para minimizar el riesgo de ser asaltados. Como ellos, muchos peruanos han cambiado sus costumbres, rutinas y horarios en un intento de evitar la delincuencia. Si bien 2025 fue el año más violento, las cifras del Observatorio del Ministerio del Interior muestran que las denuncias por hechos delictivos se han reducido de 44.000 a 40.000 de abril a mayo de este año. Según la misma fuente, entre enero y mayo del 2026, las denuncias por homicidios se han reducido en 7% con respecto al mismo periodo del 2025. Tito y Loza no han sufrido la pérdida de ninguna persona en su familia, pero el crimen se llevó a los seres queridos de muchos otros. Jimena de la Quintana, CNN, Lima. Ayer Keiko Fujimori, la nueva presidenta de Perú, dio su primer discurso de no más de una hora después de jurar. Y ahí habló de distintos temas. Prometió combatir o tener un plan de contingencia para enfrentar el fenómeno del Niño. También habló de utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad. Hizo promesas, por ejemplo, como aumentar el salario mínimo. También habló de la necesidad de reconciliación en el país. Para analizar entonces estas palabras, vamos a tomar contacto con José Carlos Requena. Él es analista político y socio principal en Público. José Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Encantado. José Carlos, ¿cuáles son tus primeras conclusiones respecto de las palabras que entregó ayer Keiko Fujimori en su primer discurso como mandataria? Bueno, ha sido un discurso, la verdad, acotado. Tú has mencionado estas dos prioridades, por ejemplo, la inseguridad y la contención del fenómeno del Niño, pero también ha sido ambicioso. Se ha planteado muchas metas con números muy precisos, indicando además que espera, a diferencia de sus predecesores, gobernar todo lo que dura su mandato, es decir, algo más de 1.800 días. Y en esa medida, pues creo que se ha planteado un objetivo bastante ambicioso. Creo que esto tiene además detrás la voluntad de ganar la iniciativa política, planteando una agenda sobre la que seguramente va a dar mayores detalles en los próximos días. Uh-huh. Llamó la atención en su discurso, por lo menos a nosotros nos llamó la atención, que hizo bastante énfasis en la crisis climática, habló respecto del fenómeno del Niño, del plan de contingencia que tenían que tener para enfrentar esto. Llama la atención primero porque los líderes de la región que han salido victoriosos en las últimas elecciones no se preocupan mucho respecto del cambio climático. ¿Por qué es tanta la urgencia de hablar de esto en su primer discurso presidencial? Bueno, en realidad tiene más que ver con el fenómeno del Niño en particular, por lo que ha generado cuando ha estado presente, por lo menos en los últimos 50 años, tanto el presidente Fernando Belaúnde como el propio padre de la hoy presidenta Alberto Fujimori, enfrentaron fenómenos del Niño muy severos que tuvieron un impacto significativo, tanto en la economía como en la vida diaria de la gente, incluyendo a muchos pobladores en las costas. Recordarás que mucho de la vivienda en el Perú es informal, de autoconstrucción, y entonces en una situación de trastorno climático, pues estos son los primeros vulnerables y suelen ser origen de presiones políticas muy significativas. Uh-huh. Y las personas, principalmente la población afectada por el fenómeno del Niño, ¿corresponde a parte del electorado de Keiko Fujimori o más bien responde a un electorado que suele votar por la izquierda? Lo pregunto, pues, ¿será esa una de las razones también para mirar hacia ese voto que no está con Keiko Fujimori, considerando además que entra en un país completamente dividido? Sí, bueno, la gran cantidad de afectados suele estar en la costa, y sobre todo en la costa norte, que son zonas mucho más pobladas. Estos suelen ser bastiones del fujimorismo. Creo, sin embargo, que para el elector promedio de izquierda ha tenido otras medidas, otros gestos. Creo que el más significativo
es el del aumento de la remuneración mínima, que suele ser una bandera de la izquierda, tanto en los ámbitos técnicos como sindicales. Y por otro lado, esta ubicación del ciudadano como el beneficiario final de la acción del Estado. Ella ha hablado de un Estado que ha olvidado o ha hostilizado al ciudadano, con la expectativa de tener más bien un Estado eficiente y sensible. Es, te decía, un objetivo bastante ambicioso, y vamos a ver qué tanto se puede alcanzar en 5 años, considerando además que no necesariamente va a tener al Congreso de su lado. Si bien ella ha logrado a duras penas obtener la presidencia del Senado, no ha pasado lo mismo en la Cámara de Diputados. Regresamos después de más de 30 años, recordarás, a un Congreso bicameral, y el primer escollo va a ser precisamente pasar la delegación de facultades, un pedido de delegación de facultades que ha presentado la presidenta hoy ante el Congreso. ¿Y tiene la posibilidad de hacer alianzas Keiko Fujimori para lograr avanzar sus proyectos? Tanto en la jornada del 26 de julio, cuando se eligió el liderazgo de ambas cámaras, como en la conformación de su gabinete, hay una voluntad de unificar, si quieres, a lo que en líneas gruesas sería la derecha política de distintos matices, pero no ha sido capaz de moverse un poco hacia el centro para ganar el respaldo de las bancadas adicionales, por lo que seguramente va a querer ganar más el soporte de la opinión pública, y en esa medida también debe leerse la conformación de su gabinete, un grupo de ministros mayoritariamente con peso político, que seguramente van a ejercer gestiones de vocería de manera mucho más activa. Ahora, un punto importante de Keiko Fujimori es claramente el peso del legado de su padre, Alberto Fujimori. Llamó la atención que en esta última campaña presidencial de Keiko Fujimori, no hubo una intención tan notoria de separarse del legado de Alberto Fujimori como sí lo vimos en las campañas presidenciales anteriores. ¿Qué tan importante entonces es la figura de Alberto Fujimori en este mandato de Keiko Fujimori? Creo que en esta contienda, además que es la primera en la que la figura física de Alberto Fujimori ya no está, la hoy presidenta Keiko Fujimori ha tenido un mayor margen de acción en la medida de recurrir al legado de su padre de manera un poco más administrada, ¿no? Entonces ha podido forjar su propio perfil, un perfil más partidario. Recordemos que ha construido un partido, una organización política que seguramente va a seguir afiatándose y que tiene muchos límites, pero que también tiene una perdurabilidad mucho más predecible. A diferencia de lo que pensaba su padre, que recurría a un partido en cada elección. Ahora ya ella como que no se ha visto forzada a renegar del legado, que es algo que hizo efectivamente en la campaña del 16, y tampoco a regresar a la vieja guardia del fujimorismo, que de alguna manera lo hizo al 2021, por lo que uno podría pensar que la del 2016, es una contienda mucho más suya, y en esa medida puede administrar el legado de su padre, utilizándolo según el momento, según la conveniencia y según el auditorio en el que esté. José Carlos, ¿qué tan importante es el partido Juntos por el Perú ahora? ¿Cómo queda posicionado después de perder las elecciones presidenciales, pero con una diferencia mínima de 50.000 votos? Mira, y queda con una presencia importante en el Parlamento. Creo que quiere marcar una diferencia con el resto de la oposición. La oposición, te comentaba, ha sido capaz de ganar la Cámara de Diputados. Sí. Ha logrado, parece, una victoria de 74 contra 56 votos. Sin embargo, no parece que vaya a permanecer cohesionada. Y dentro de ella, la fuerza de Juntos por el Perú es mayor, pero dentro de esta misma bancada hay algunos matices que seguro van a hacer un poco más difícil que se consolide como una fuerza de oposición. Igual es en el momento, ayer, antes de que la presidenta Fujimori iniciara su mensaje a la nación, la bancada de Juntos por el Perú dejó el hemiciclo como una señal de protesta por la presencia de Fujimori ahí.
pero no creo, por lo menos por ahora, que estos gestos vayan a llegar a mayores. Dado que hay esta bicameralidad, ¿podríamos decir entonces que se aleja la posibilidad de sacar a un presidente como lo hemos visto en los últimos años en Perú? Mira, uno no puede descartar un desenlace de esa naturaleza al 100%, pero evidentemente pareciera haber mayores escollos. Primero, tenemos un proceso mucho más ralentizado, es algo que tendría que pasar por dos y ya no por una instancia solamente, y en la instancia finalmente decisora, la oposición o los detractores de Keiko Fujimori tendrían que acumular algo más de 40 votos. Fujimori sola tiene 22 escaños, por lo cual ya solo su partido está inmunizado ya. Si a eso le agregas la alianza con Renovación Popular, pues estamos hablando de la mitad del Senado. Con eso en la práctica hace mucho menos probable el escenario efectivamente de un colapso antes de que termine el mandato. José Carlos, y respecto también de la bicameralidad, se vuelve a esto en el país. ¿Es correcto decir que hay una superioridad del Senado en comparación con la Cámara de Diputados o están las dos al mismo nivel? Mira, por lo menos en el papel y siguiendo lo que se aprobó en el Congreso que terminó funciones hace algunos días, efectivamente se podría hablar de un super Senado como una instancia final decisora. Sin embargo, vamos a terminar de ver en el día a día cómo esto se termina acomodando. El Senado efectivamente es indisoluble, es en la práctica la última instancia, pero es la Cámara de Diputados la que tiene la iniciativa legislativa y además tiene la posibilidad, a través de acciones de control político, de presionar al Ejecutivo. Entonces, yo te diría que en el papel, efectivamente, el Senado tiene la superioridad. Hay que ver en el día a día cómo esto se compatibiliza con una Cámara de Diputados en la que el oficialismo tiene una clara desventaja. Ahora, llama la atención que hay parlamentarios que es primera vez que acceden a una bicameralidad. Así de complejo es y importante es que vuelva la bicameralidad en el Perú. Lo pregunto porque, claro, en Chile estamos acostumbrados a que haya dos cámaras, pero allá hace años que no sucede esto. Sí, no, sin duda, incluso para los que comentamos la política va a ser todo un aprendizaje, porque incluso, digamos, la estructura mental está pensada en un Congreso unicameral y muchos de los procedimientos han variado y en consecuencia, como por eso te decía que va a ser todo un aprendizaje, ¿no? Ahora mismo el proceso de delegación de facultades no se tenía claro cómo se iba a proceder. Hemos revisado ya, se tiene claro ya ahora por dónde va, pero como te digo, el procedimiento, muchos de los procedimientos han variado, ¿no? Por último, José Carlos, también me gustaría tocar el tema de la política exterior de Keiko Fujimori. ¿Qué se espera respecto, por ejemplo, de la relación con Estados Unidos, considerando que el principal socio comercial de Perú es China, un caso que pasa en América Latina, que está entonces esta divergencia entre las principales potencias del mundo? Bueno, por lo menos en lo que dijo en su mensaje a la Nación, se puede identificar la tradicional equidistancia que ha marcado la política exterior peruana. De hecho, en su alocución referida al Perú en el entorno regional, Fujimori se ha referido más a las alianzas con los bloques regionales e incluso con los bloques transoceánicos, pero no ha mencionado de manera específica ni a Estados Unidos ni a China, por lo que uno puede pensar que esta equidistancia se va a mantener, pero hay que ver cómo se comporta el nuevo canciller Carlos Spa en el puesto ya, habiendo sido un candidato de una clara retórica anti-China. Entonces hay que ver si esto se modera y si, como el discurso de Fujimori deja entrever, se va a mantener esta tradicional línea de equidistancia que Torre Tagle ha tenido históricamente. José Carlos Requien, analista político y socio principal en Público, muchísimas gracias por este análisis y por estar en CNN Chile. Que estés muy bien, buenas noches. Encantado, muchas gracias.
Nosotros llegamos al final de Conexión Global Prime, analizando entonces el primer día de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Le quedan 5 años, no tiene posibilidad de reelección. Hay que ver si es que logra terminar su mandato. Dice que solo pretende gobernar durante estos 5 años, ni un día más. Conocemos también la historia de Perú y la inestabilidad política que ha marcado la última década en el país. Por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que ocurre en el país vecino. Yo me despido, pero por supuesto sigan en CNN Chile. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao.